Earlier, Josiah read Antes from 2 Josías leyó Corinthians de 4, 2 Corintios 4 and I want to get to y that quiero tonight as we entrar a consider eso the en Word esta of noche God. conforme consideramos la palabra But de Dios. before I do that, Pero antes I de want que to look at hagamos another eso, passage. quiero ver otro pasaje. I want you to turn to 2 Quiero Timothy que pasen a chapter 2 de 4. Timoteo capítulo 4. 2 Timothy chapter 2 de 4. Timoteo capítulo 4. That is the last Ese es chapter el that último capítulo que el apóstol Pablo wrote. escribió. Final chapter El capítulo of his 13 final letters. de sus 13 As far as we cartas. know, this is the Hasta donde final letter sabemos, he wrote esta es to la última the carta que le church, and of course, escribió the last a la iglesia y, of his claro, biblical la última books. de sus libros bíblicos. He's looking at his life, Él está viendo su vida, looking back over his life. viendo hacia atrás a su A vida. relatively old man by Un now. hombre relativamente ya de edad aquí, He is Él about to die. está a punto de morir. He is a prisoner, Él es un prisionero and he is to be y executed. él está por ser ejecutado. It won't be very long No until he está will muy put his head lejos on de a block, que va a an colocar axe head will flash in the su sun and separate cabeza himself from his sobre un body, bloque de madera and he'll be y instantly in una the hacha presence of the Lord. va a brillar en el sol y va a separarla de su cuerpo y va a estar instantáneamente en la presencia del Señor. Es el fin de su vida. Podría ver su vida podrías ver su vida y pensar que fue un fin triste. Virtually alone. Él virtualmente está solo. He has been deserted. Él ha sido abandonado por personas que estaban relacionadas de manera cercana a él y en quien había invertido mucho. He is standing Él at the está summit of his ahí life. en la cumbre de su vida, el punto más alto. He is loyal to his Savior. Él es leal a su Salvador. He is victorious, Él está en una posición victoriosa, pero está ensangrentado and he's about to shed more y está a blood. punto de derramar más sangre. His whole life as Su a- vida as entera, a preacher como un has been, predicador, ha estado llena de persecución y sufrimiento y daño físico y de luchas espirituales y de pelear contra demonios y de pelear contra engañadores y falsos maestros y judaizantes y de pelear en contra de personas que querían destruir la iglesia. No hay multitudes que lo rodeen en este momento. No hay un gran funeral final. No hay recompensas, no hay reconocimientos. De hecho, ahí mismo en la misma carta él dice, todos me han desamparado. Inclusive Timoteo, quien debía ser su hijo en la fe y debía retomar y continuar con el ministerio, está en peligro de desviarse. Él se ha debilitado. Pablo tiene que decirle, aviva el fuego del don de Dios que está en ti, haz obra de evangelista, no te avergüences de mí, no te avergüences del Señor, no seas un cobarde. Inclusive le dice, no abandones la verdad, esfuérzate. Son sus palabras en el capítulo 2. Las palabras finales de Pablo son muy tristes. Observa el versículo 9. Él dice, Timoteo, procura venir pronto a verme. ¿Por qué? Porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Y llega a este punto. Al final de su vida inmensamente poderosa, él solo tiene una persona con él, su compañero de lucha, Lucas. Él le dice a Timoteo, toma a Juan Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico, versículo 12, lo envié a Éfeso, dice él. Quiere compañerismo, quiere compañeros, quiere estar rodeado de personas que son leales, que lo aman, porque sus amigos o lo han desamparado o han sido enviados a otro lado. Y después en el versículo 13 él dice, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas. Está enfriando la temperatura, necesito mi capote.
necesito abrigo. Todas las personas que Él influenció, todas las iglesias que Él estableció, todas las decenas de miles de personas que vinieron a la fe en Jesucristo, y Él no tiene a nadie que lo mantenga caliente en su condición de carcelamiento. Él dice, trae los libros, mayormente los pergaminos. Él quería copias de la palabra de Dios. Él dice, Alejandro, el calderero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Todo esto comenzó cuando él estuvo en una corte romana. Él dice en el versículo 14, en mi versículo 16, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Y él, de una manera muy amable y llena de gracia, él dice, no les ha tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. El Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Y después una doxología maravillosa, una bendición. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esas son palabras realmente dolorosas. Este es un hombre que en una ocasión en su vida lo tuvo todo. Este es un hombre muy preparado. Este es un hombre que fue un religioso líder en el judaísmo. Este fue un hombre que había estado orando. Había sido preparado por el mejor de los mejores Gamaliel. Este fue un hombre que fue capacitado por los principales judíos de su época para que fuera el preservador y el protector del judaísmo y para castigar y encarcelar y ejecutar a todos los cristianos herejes. Él era un hombre sumamente respetado. Y cuando vino a Cristo, el resto de su vida, Él predicó, estableciendo iglesias. Y uno pensaría que estaría rodeado por todos aquellos que tenían toda razón por agradecerle por cómo Él había influenciado las vidas de ellos. Pero Él está solo. Está en la soledad. Y Él cierra el libro diciendo, saluda a Prisca y Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Por favor, Timoteo, procura venir antes del invierno. ¿Te gustaría pensar que un hombre de influencia sin paralelos estaría rodeado de personas que habrían reconocido eso al final de la vida de él? A pesar de todo eso, él dijo esto, allá atrás en el versículo 7. Obsérvalo. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Él terminó. Él terminó bien. Él terminó de manera triunfal. No debido a que tuvo el apoyo de amigos fieles, no porque tuvo un gran grupo de personas a quien rendirle cuentas que lo sostuvieron, no porque tuvo una masa de seguidores leales infundiéndole amor y aliento a él. Su ministerio fue duro, ofensivo, y él fue perseguido de manera incansable. Resumiéndolo, él vivió una vida triunfal hasta el final, aunque fue difícil a lo largo de su vida. A lo largo de su vida. ¿Cómo? ¿Cómo es que él mantuvo esa fidelidad hasta el final? La respuesta a eso viene en 2 de Corintios. Pasa a 2 de Corintios y observa conmigo por un momento el capítulo 1. 2 de Corintios capítulo 1. Él
introduce la to carta the church at Corinth. a la iglesia en Corinto. In verse 3, En el versículo 3, al decir, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, so also our comfort. así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación. Keeps talking about affliction. Él sigue hablando de aflicción. Again in verse 8. Él lo vuelve a decir en el versículo 8. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Él estaba seguro de que iba a morir. And so he was Y trusting entonces él estaba confiando en el Dios que resucita a los muertos. God, he says in El verse Dios, 10, él dice en el versículo 10, que nos libró peril of death de tan gran muerte and will deliver us. y nos librará. This was the pattern Este fue el patrón constante of his life. de su vida. In chapter 6, you might want to En el look at capítulo 6 podrías observar eso. that. Verse 4, Versículo 4, he says, él dice, as servants of God, antes bien como siervos de Dios, endurance, hemos estado en mucha paciencia. affliction, Está esa palabra tribulaciones, en necesidades, en angustias, beatings, en azotes, en cárceles, riots, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. further down Allá abajo, in verse 8, en el versículo 8, he says, we have endured él evil dice, reports, hemos enfrentado mala fama, reports regarded as deceivers. engañadores. Verse 9, as unknown, Versículo 9, como as dying, desconocidos, as punished, como moribundos, como castigados, como entristecidos. Versículo 10, como pobres, como no teniendo nada. that was his life. Esa fue su vida. In chapter En 11, el capítulo 11, in verse en el versículo 23, 23, he says, are they servants él of dice, Christ? ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco, hablo. Yo más. What makes us ¿Y qué es lo que nos hace tener la confianza de que verdaderamente es un siervo de Cristo? Porque él dice, yo he estado en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de todo ese sufrimiento externo, tengo el sufrimiento interno diario, la preocupación por todas las iglesias. Siento su debilidad espiritual. Tengo una preocupación intensa por el pecado de ellos. Este es un hombre que ha conocido el sufrimiento, su ministerio, su vida entera de ministerio. El sufrimiento fue tan profundo, en algunos casos, que él le pidió al Señor que por favor lo quitara. Capítulo 2, él dice en el versículo 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que quite el sufrimiento. El Señor dijo no. Y entonces, versículo 10, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Realmente lo único que conoció. Sabes, es bastante difícil
ser fiel simplemente cuando todo va bien. ¿Cómo mantienes ese tipo de fidelidad cuando lo único que haces es sufrir? Cuando sufres no solo en manos de los enemigos de la cruz, sino que sufres en manos de creyentes debido a tu preocupación intensa por la iglesia. Simplemente como recordatorio, él escribió 13 cartas y él no envió ninguna de ellas a un incrédulo. Todas ellas las envió a creyentes, porque los creyentes le traían tanta tristeza espiritual. Solo hubo un grupo a quien no tuvo algo que condenar. El resto necesitaron una exhortación fuerte, incluyendo a los corintios. Él dijo, cuando venga, quizás vengo con una vara, Y él dijo, y cuando venga, voy a exhibir su pecado, y voy a hacerlo según como el Señor dijo que lo hiciéramos. Voy a revelar pecado con 2 o 3 testigos. Mateo 18 dice, y vamos a confrontar ese pecado. Entonces aquí hay un hombre que está siendo perseguido desde afuera y está siendo decepcionado desde adentro, a nivel interno, enfrentando a los hombres pecaminosos que vinieron tras él porque odiaban el Evangelio. Y esto contribuía al pecado que corrompía la iglesia. Cuando Pablo entraba a una iglesia, no preguntaba cómo era el hotel, sino preguntaba cómo es la cárcel. Es muy probable que ahí era donde iba a estar. Todo eso para hacer la pregunta, ¿cómo es que un hombre permanece fiel bajo ese tipo de presión incesante? Esa es la pregunta. Bueno, la pregunta viene, la respuesta viene en 2 de Corintios capítulo 4, en el texto que Josías leyó. Bueno, este es un capítulo largo y no podemos cubrir todo lo que está aquí. Entonces, solo quiero darles el tipo de panorama y alentarte que si estás sirviendo al Señor en alguna capacidad, que te familiarices aún más con esta porción increíble de las Escrituras. Comencemos donde queremos comenzar, en el versículo 1. El versículo 1 termina con esta afirmación: no desmayamos. ¿Ves lo mismo en el versículo 16? No desmayamos. Ahora, no sé qué dice su traducción, pero permíteme decirte lo que es en el original griego. Es el verbo ekakeo. Eso significa malicia, maldad, impiedad, depravación. Lo que él está diciendo es esto: nosotros no cedemos al pecado. Nosotros, colectivamente refiriéndose a sí mismo, no cedemos a la maldad. Yo no me he desviado pecaminosamente. Yo no he desacreditado el Evangelio. Yo no he traído vergüenza a Cristo. Yo no le he fallado en el área de la virtud y justicia. Nunca pensó que era perfecto. Él no dijo, no es como si lo hubiera alcanzado ya, sino que prosigo a la meta en Filipenses 3. Él sabía que no era un hombre perfecto. Romanos 7, él dice, oh miserable de mí. Hay un principio que está operando en mí que me hace pecar. Pero en el poder del Espíritu, por la gracia de Dios, Él triunfó y nunca se desvió. ¿Cómo es que Él pudo hacer eso? ¿Cómo es que Él pudo hacer eso cuando gran parte del tiempo estuvo solo? ¿Cómo es que Él pudo ser tan leal y triunfal? La respuesta es esta: Él vivió en base a convicciones. Él no vivió en base a emociones. Él no fue una víctima de las circunstancias.
Él vivió by gospel en base a certezas del Evangelio, conviction. convicción basada en el Evangelio. Él abrazó estas verdades con toda su fuerza, con todas sus facultades. That is the only way Esa es la to única maintain manera en la que integrity puedes at the end of mantener your ministry, integridad hasta el final de tu is ministerio. to embrace Abrazar certainties, certezas, abrazar convicciones y vivir en base a esas convicciones. Let me show you what they were. Permíteme mostrarte cuáles fueron. Conviction number 1. Convicción número 1, The certainty la of certeza the superiority de la superioridad of the new covenant. del nuevo pacto. The certainty of the La certeza de la superioridad covenant. del nuevo Look at pacto. verse 1. Observe el versículo 1. Por lo cual, Since we have teniendo this nosotros ministry. este ministerio. What ministry? ¿Qué ministerio? Therefore tells you Por lo cual te dice that what he is saying que is lo que él built está on what was diciendo just said. depende de lo que acaba de decir. What ministry is he talking ¿De qué about? ministerio está hablando? He's talking about Él está hablando the new covenant, which is del the nuevo subject of pacto, chapter el 3. cual es el tema del capítulo 3. El capítulo 3 trata en su totalidad del nuevo pacto, el nuevo pacto, Ministry of life. el ministerio de vida, Ministry of life el in ministerio Christ. de vida en Cristo, Ministry of the Holy el ministerio del Spirit. Espíritu Santo en el capítulo 3. Él hace un contraste entre la ley mosaica del antiguo pacto con el nuevo pacto en Cristo. He makes very clear Él de manera clara between hace the old distinciones and the new. claras entre el antiguo y el nuevo. Verse 6, he says, Versículo 6, él dice, God, Dios, el cual adequate, asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. El antiguo pacto es un ministerio de muerte, con letras grabadas en piedras. El nuevo pacto es un ministerio de vida, capacitado por el Espíritu Santo, dice él. El antiguo pacto es un ministerio de condenación. Tuvo cierta gloria, no obstante, es un ministerio de condenación. El nuevo pacto es un ministerio de justicia. El antiguo pacto se desvanece, el nuevo pacto permanece. Él vivió su vida entera hasta el camino a Damasco bajo el antiguo pacto, bajo la esclavitud a la ley. Él era fariseo de fariseos, dice él en Filipenses, dice eso en Filipenses 3. Si alguien tiene de qué jactarse en la ley, yo lo tengo. Un judío de la tribu de Benjamín, fariseo de fariseos, en cuanto a la ley, irreprensible, un tradicionalista, kosher, obediente a toda tradición judía. Y después un día, él dice, yo vi eso, y era estiércol. Filipenses 3. Comparado con el nuevo pacto. Él no podía ser salvo por el antiguo pacto, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado, dijo Pablo. Todo lo que el antiguo pacto fue condenarme, me envía a la muerte. Cuando él dio su testimonio en el capítulo 26 de Hechos, en el versículo 4, lo oímos decir esto, hablándole al rey Agripa. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos. La pasé en mi nación, en Jerusalén, los cuales también saben, debido a que me conocen por mucho tiempo, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey, Agripa, soy acusado por los judíos. Yo he llegado a creer, dice él,
in what the Jews have always en lo que los judíos siempre habían esperado, the new covenant in Christ. el nuevo pacto en Cristo. He had been rescued Él había sido rescatado from legalism. del legalismo. Later in that same Más chapter, adelante, en ese mismo capítulo, you hear him say in verse usted, 15, tú lo oyes decir en el capítulo, en el versículo 15, rehearsing his testimony. repitiendo su testimonio. Yo entonces dije en el camino a Damasco, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Escucha esto, librándote de tu pueblo. He was rescued Él fue librado, rescatado del judaísmo, from del legalismo which couldn't save. que no podía salvar. By the law Por la ley comes the knowledge of viene el conocimiento del pecado. salvation by the law. No hay salvación mediante la ley. Paul spent his whole life Pablo pasó su vida entera trying to save himself, tratando de salvarse a sí mismo al guardar la ley. and he'd accumulated Y él había acumulado all the confidence toda and la trust confianza of all the Jews because of de his los zealousness. judíos debido a su celo. And then on the Damascus road, Y después en el camino a Damasco, él conoció a Cristo and it was all rubbish y todo fue basura compared to Christ. comparado con Cristo. He says Él dice to the Philippians, a los filipenses, when I met Christ, cuando conocí a Cristo, I counted all things to be lost todo lo tuve por in view of the pérdida surpassing value of knowing en comparación Christ Jesus, my Lord. a la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura In gaining Christ. para ganar a Cristo. I'll give up Yo everything voy a entregar todo for Christ. por Cristo. You know, he never lost that wonder. Él nunca perdió ese asombro, ¿sabías? How tough life was. Sin importar lo difícil que fue la vida, sin importar lo mucho que sufrió, He lived his whole Él life vivió su vida entera in awe en asombro fact del hecho that he had been de rescued que Él había sido from rescatado damning formal de legalistic religion. la religión legalista formal que lo condenaba. He had come to the new Él había venido al nuevo pacto. The new covenant gives life. El nuevo pacto da vida. The old covenant El kills. antiguo pacto mata. The new covenant provides El nuevo pacto righteousness. provee justicia. The old covenant El antiguo pacto manifests sin. manifiesta pecado. The new covenant El is nuevo permanent. pacto es permanente. The new covenant El nuevo provides pacto hope. provee esperanza. The new covenant El nuevo is pacto clear. es claro. The new covenant El nuevo is pacto está Christ-centered, centrado en spirit Cristo, empowered, es capacitado por el Espíritu y transforma la vida. And it was always the Y glory siempre of the new fue la covenant gloria del nuevo pacto that captured his que heart. cautivó su corazón. He had worked Él his whole había life trabajado, se había esforzado su vida entera tratando de ganarse el cielo para terminar dándose cuenta de que estaba en el camino al infierno. and the Lord stopped him Y el Señor lo detuvo camino and saved him. a matar cristianos y lo salvó por gracia. The blessing of the new La covenant bendición del nuevo pacto was so overwhelming fue tan abrumadora that he never que Él nunca superó esa gloria. Chapter 2, verse 14, Capítulo he 2, says, versículo "Thanks be to 14, él God, dice, más gracias sean dadas a who Dios always leads us in triumph porque in siempre nos lleva en triunfo en Cristo. You know what will sustain you in ¿Sabe ministry to the end? usted lo que lo va a sostener en el ministerio hasta el final? The captivating reality La realidad cautivadora of the new covenant. del nuevo pacto. That you have been rescued forever Que from usted hell. ha sido rescatado para siempre del infierno. And then, of all Y después de todas las things, cosas, to be a blasphemer, de ser un blasfemo como Pablo lo fue, y de ser un homicida como él confesó serlo, y después de ser el primero de los pecadores, y después ser llamado a volverse el apóstol del nuevo pacto to the Gentiles a los gentiles and Jews, y a los judíos, was an honor that fue was un staggering honor to him. que era asombroso para él y lo fue su vida entera.
En el ministerio usted va a tener decepciones, persecución externa, problemas internos. Pero si usted nunca pierde la maravilla y el gozo y la emoción y la realidad del privilegio que usted tiene de ser parte del nuevo pacto y de proclamar el nuevo pacto, esa convicción fuerte siempre va a producir gozo en su vida que lo va a sostener en alto en medio de toda dificultad. Hay una segunda cosa que fue una convicción de Pablo. No solo la superioridad del nuevo pacto, lo cual fue una realidad abrumadora. Él entró al reposo cuando vino a Cristo de todas las obras inútiles del legalismo judío. La segunda certeza en su vida fue que él estaba cierto, y esto es importante, él estaba cierto de que el ministerio era una misericordia. Él estaba seguro, cierto, de que su ministerio era una misericordia. Veo a mucha gente decepcionada en el ministerio, decepcionada por los resultados, decepcionada por el tamaño de su iglesia, por la respuesta de la gente a su predicación, decepcionada por la manera en la que la gente los trata. Usted no puede decepcionarse si usted piensa que usted no merece nada de cualquier manera, ¿verdad? Usted oye de personas que dicen, bueno, esta persona ya se agotó en el ministerio, esta persona tiene tanta decepción en el ministerio que él simplemente no puede continuar. ¿Sabe por qué la gente se agota en el ministerio? No porque trabajan duro. No creo que aquellos que excavan fosos se agotan. No, el problema no es trabajo duro, sino que son expectativas no cumplidas. Eso es lo que crea ansiedad, eso es lo que produce amargura. Y la única manera en la que usted puede tener expectativas que lo decepcionen a usted es cuando usted cree que usted merece algo. Si usted sabe que no merece nada, entonces toda bendición pequeña es enorme. Por favor, vea el versículo 1. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido. ¿Qué es misericordia? Bendición inmerecida. No merecemos nada. Pablo dice, yo soy el primero de los pecadores. Yo fui blasfemo. Yo no merezco nada. Yo fui perseguidor. Yo fui un agresor violento. 1 Timoteo 1:13. Sin embargo, fui recibido ¿a qué? A misericordia. ¿Es misericordia lo que nos salvó? ¿Es misericordia lo que nos colocó en el ministerio? Todo es misericordia. Dice usted, bueno, no muchas personas vienen a mi iglesia. Es una misericordia que alguien venga, que uno venga. Inclusive que su esposa venga. ¿Quién cree usted que es? ¿Quién se cree usted? Escuche 1 Corintios 15:9. Pablo dice, yo soy el más pequeño de todos los apóstoles. Los apóstoles son bastante significativos, ¿no es cierto? Bastante importantes, ¿no es cierto? Digo, esencialmente van a ser recordados en la arquitectura de la Nueva Jerusalén, en los cielos eternos. Bastante importantes. Pablo dice, yo soy el más pequeño de los apóstoles, yo ni soy digno de ser llamado apóstol. Y después él dice esto, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Usted no merece la salvación, usted no merece el ministerio,
It's a mercy. Es una misericordia. You say, well, why does Dice usted, God bueno, es que, give ¿por qué es que Dios da el ministerio a me? personas pecaminosas y débiles como yo? Because that's the only kind Porque of ese people es there are. el único tipo de gente que existe en el mundo. If your ego gets in the way, you Si su ego think you're something special. si su ego le estorba a usted y usted cree que es alguien especial y usted cree que el ministerio es algo más que la misericordia, que es algo que usted se ganó o que usted merece, You might not make it to the end. quizás usted no llegue al final. Because if your sense of Porque si fulfillment is usted, connected to porque your si su ego, sentido de satisfacción está conectado a su ego, you're gonna have trouble. usted va a tener problemas. This is where humility Aquí es en donde la humildad comes in. entra. Always unworthy, Siempre indignos, never defensive, nunca defensivos, never self-promoting. nunca promoviéndonos a nosotros mismos. The Lord gave me a ministry. El Señor me dio un ministerio, He could take it away. Él lo puede quitar, Él me lo puede quitar, That's okay. y eso está bien. It is a mercy, Es una misericordia, and I am y very yo grateful estoy muy that agradecido porque He Él was so gracious to me. mostró tal gracia a mí que yo soy indigno de ser hijo de Dios, soy indigno de ser un pastor, soy indigno de ser un predicador, But God gave me this pero mercy, Dios me dio esta misericordia. and if Y si He wants to Él take it away quiere and give it to someone else, quitármela y dársela a alguien más, I'll be grateful voy a for estar yo agradecido por the time el tiempo He que gave it to me. Él me lo dio a mí. It's not tied to my No está ego. ligado a mi ego, It's just simplemente es una misericordia. there's a third conviction Hay una Paul tercera convicción que Pablo tuvo, had that I think que yo creo secured him. It's a que certainty, lo aseguró. and it is the Es certainty of una a certeza, y es la certeza de la necesidad de un corazón puro. Si usted quiere llegar al final, si usted quiere sobrevivir hasta el final, entonces usted debe tener un corazón puro. Pablo estaba cierto de la superioridad del nuevo pacto. Eso lo abrumó de gozo. Él estaba cierto de que el ministerio era una misericordia que no merecía, y él estaba agradecido por cualquier tipo de ministerio que tuviera, independientemente del sufrimiento que enfrentara. Y en tercer lugar, él estaba cierto de la necesidad de un corazón puro. Observa el versículo 2. Antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso. Si usted tiene algo en su vida que es vergonzoso, usted lo esconde, lo oculta. Usted lo oculta. Pablo dice, yo no tengo una vida oculta. Yo no tengo una vida oculta. Yo no tengo pecado secreto. Yo no tengo vicio oculto. Lo más sorprendente que Pablo dijo en defensa de su propia integridad está ahí atrás en el capítulo 1, en el versículo 12. Lo que había pasado en Corinto, para darle un poco de historia, es que los falsos maestros, habían falsos maestros que habían venido, y claro que los falsos maestros querían propagar mentiras satánicas, pero para hacer eso, tuvieron que hacer que la gente dejara de confiar en Pablo. Tenían que convencerlos de que Pablo era un fraude. Y entonces, y así dejaran a Pablo y siguieran a los falsos maestros para absorber el error. Y entonces acusaron a Pablo de todo tipo de cosas. A lo largo de 2 Corintios lo vemos. Lo acusaron de estar en el ministerio por motivos avaros, de avaricia. Lo acusaron por estar en el ministerio por buscar favores sexuales por parte de las mujeres. Lo acusaron de estar en el ministerio por razones falsas, de que no tenía credenciales de los apóstoles. Lo acusaron de falsificar su historia de ministerio y sus logros, y lo acusaron de tener una vida corrupta, secreta, oculta. ¿Cómo responde Pablo a eso? Le acabo de leer. Él dijo, renunciamos al oculto y vergonzoso.
Esa fue mi vida antigua. Escucha, eso es lo que un fariseo hace todo el tiempo. Porque la ley no puede refrenar la carne, no puede refrenar la maldad. Entonces, alguien quien es un legalista simplemente esconde la conducta vergonzosa. Esa fue mi vida como fariseo. Esa fue mi vida como legalista. Esa fue mi vida como un sacerdote católico romano. Yo no conocía a Dios. No tenía el Espíritu Santo. Mi corazón estaba lleno de impiedad, pero tuve que ocultarlo. Ahora en Cristo he renunciado a la vida oculta del legalismo, del vicio oculto. Y ustedes pueden acusarme de lo que quieran. Al final, observe el capítulo 1, versículo 12. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia. ¿Sabe usted lo que está diciendo? Ustedes pueden acusarme. Mi conciencia no me acusa. ¿Qué es tu conciencia? Según Romanos capítulo 2, es un mecanismo que Dios te dio, o para justificarte o para acusarte. Todos sabemos lo que es una conciencia culpable. Es un sistema de advertencia. Es para tu vida espiritual lo que el dolor es para tu vida física. Tú sabes que el dolor es un regalo de Dios, ¿verdad? Porque el dolor te dice que algo está mal contigo físicamente. Es algo bueno. Si no puedes sentir nada, te mueres. El dolor es un regalo de Dios para detenerte y decirte algo está mal físicamente. Tu conciencia es un mecanismo que te dice algo está muy mal espiritualmente. Y te acusa, te hace sentir culpable, ansioso, hace que tu corazón lata más rápido, que tu saliva se seque, te hace tener miedo. Inclusive puedes tener palpitaciones de corazón. Pablo dice, me están acusando de muchas cosas y mi conciencia está diciendo nada. Permítame decirle algo. Si usted puede decir eso como ministro, si usted puede decir eso como un predicador y pastor y cristiano, entonces usted puede vivir en gozo. Si tenga usted una conciencia limpia, y por cierto, él dice esto con tanta frecuencia, lo dice de nuevo. En 2 Timoteo 1, lo vuelve a decir, en Tito 1, lo vuelve a decir, en Hechos 23, lo vuelve a decir, en Hechos 24. Él estaba ganando la batalla contra el pecado a nivel interno. Y es en el interior en donde el pecado comienza, ¿verdad? Los pensamientos malos. Santiago dice, cultiva pensamientos malos y das a luz al pecado. Si quieres tener un ministerio perseverante y llegar al final y ser victorioso sobre el pecado, tienes que serlo internamente. La gente me ha preguntado a lo largo de los años si rindes cuentas a alguien. Claro. Patricia, mi esposa, ella espera que yo viva todo el tiempo todo lo que he predicado. La mujer no es realista. Y después están mis hijos que me ven y esperan que yo viva todo el tiempo todo lo que he predicado y he invertido en sus vidas. Eso es rendir cuentas. Y después estoy rodeado por pastores y amigos y ancianos y líderes y todos esperan lo mismo. Ninguno de ellos lee mi corazón. Y si yo pierdo la batalla en el corazón, la voy a perder afuera. Pablo estaba cierto de la necesidad de tener un corazón puro.
He estado enseñando en el seminario a los alumnos aquí toda la semana. Comenzamos nuestro nuevo año escolar y hablándoles acerca de la predicación expositiva, lo cual he estado haciendo aquí desde 1969, y los beneficios de hacer esto. Y les dije, si yo no hubiera sido un expositor bíblico, de tal manera que estuviera estudiando la palabra de Dios 20, 30 horas por semana, desde 1969, yo no creo que yo habría llegado hasta el día de hoy. No podría decirle a usted cómo sería mi vida si yo hubiera preparado 25 sermones y me los hubiera llevado ahí a predicar de manera itinerante y no hubiera expuesto mi corazón al poder purificador de la palabra de Dios día tras día, semana tras semana, año tras año. Le dije a estos jóvenes, les dije, sé un expositor en primer lugar para el bienestar de su propia alma, para que puedan escarbar a profundidad en la palabra de Dios. David dijo, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Gane usted la batalla en el corazón. Pablo estaba cierto de eso. Aun cuando fue difícil, su conciencia estaba limpia. Número 4. Él estaba cierto de la responsabilidad de predicar la palabra con precisión. Él estaba cierto de la responsabilidad de predicar la palabra con precisión. De regreso ahí al versículo 2. Y sé que usted está diciendo, hemos estado hablando 45 minutos y son 18 versículos. Vamos a avanzar un poco más rápido. Él estaba cierto de la responsabilidad de predicar la palabra con precisión. Observe el versículo 2. No andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. No caminando, la palabra griega es panurgía. No adulterando, simplemente quiere decir, no adulterando es panurgía. Es todo trabajo. Pan es todo trabajo. Orgía es trabajo. Todo trabajo. ¿Qué quiere decir la palabra adulterando? Panurgía. Alguien que va a hacer cualquier cosa por alcanzar un fin. ¿Qué quieres decir con eso? Alguien que no tiene escrúpulos, que va a adulterar, torcer, pervertir la palabra de Dios. Literalmente el griego significa alterar, usarla para sus propios fines. El mismo verbo es usado de diluir vino, diluye la verdad por beneficio personal. Allá atrás en el capítulo 2, versículo 17, es llamado medran falsificando la palabra de Dios. Ahí es donde usted ve la palabra doleo. Medran falsificando la palabra de Dios. Ser un manipulador, ser un farsante que manipula la Biblia para que diga lo que usted quiere que diga para sus propios fines, es usar la palabra de manera engañosa. De hecho, la palabra en referencia a un anzuelo, manipularla para hacer que la gente haga lo que usted quiere. Pablo dice, nosotros no hacemos eso, pero por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. La verdad, la manifestación de tesaletes, la verdad, exposición de la revelación divina. Así es como usted se recomienda a la conciencia de todo hombre, a los ojos de Dios, porque la verdad confronta la conciencia. Ese es algo muy importante que usted debe entender. Inclusive los incrédulos tienen una conciencia y los incrédulos tienen una ley de Dios escrita en su corazón, Romanos 2, ¿verdad? Entonces, cuando usted predica la verdad, usted literalmente está tocando la conciencia de un incrédulo. Dicho de otra manera, usted tiene un aliado en el corazón no regenerado, y el aliado en el corazón no regenerado es la ley de Dios escrita en el corazón. Y cuando usted
mete la verdad de las Escrituras y predica como Dios lo demanda y como el pecador queda corto, usted literalmente se recomienda a la conciencia de un incrédulo y usted lo hace a los ojos de Dios. Y eso es lo que Dios quiere que usted haga, eso es lo que significa. Pablo sabía que la verdad bíblica tiene un poder de autocertificación, inclusive cuando es odiada y rechazada, aún así se recomienda a la conciencia. Se recomienda a sí mismo a la conciencia. Esto es ilustrado en Romanos 1, en donde Pablo habla de cómo todos están bajo la ira de Dios. Y él cierra ese capítulo diciendo, y aunque habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. El no regenerado sabe y su conciencia los acusa, aunque odian la verdad. Recuerde esto. Usted tiene un aliado en el corazón del pecador. Es la ley de Dios escrita en el corazón del pecador y la conciencia responde a esa ley en el corazón. No sirve de nada suavizar la ley, no ayuda de nada quitar el aguijón de la ley. Necesita predicar la ley. Necesitamos exponer al pecador a la justicia y juicio. Pablo estaba cierto de que él necesitaba predicar la verdad con precisión. Entonces él dijo, procura con diligencia presentarte aprobado ante Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Cuáles fueron las convicciones que anclaron a Pablo? ¿Cuáles fueron las certezas que lo mantuvieron fiel hasta el final? Él estaba cierto del nuevo pacto, él estaba cierto del ministerio como misericordia, él estaba cierto de que necesitaba tener un corazón puro, él estaba cierto de que necesitaba predicar la palabra de Dios con precisión. Número 5. Muy importante, él estaba cierto de que los resultados dependen de Dios. Los resultados dependen de Dios. Observe el versículo 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, hay una razón. Entre los que se pierden, está encubierto. ¿Entiende usted que hay un mundo entero de personas que están pereciendo? Es el mundo de los incrédulos. Todos están pereciendo. Todos son naturales. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No las puede entender. No puede comprenderlas. Están enredados, según 2 Corintios 10, están enredados en todo tipo de ideas que se levantan contra el conocimiento de Dios. Todo tipo de ideas impías. Mientras que usted está allá afuera, usted está proclamando la verdad y hay un velo. No lo pueden comprender. De hecho, ¿usted se acuerda de la conversación entre Jesús y Nicodemo? Nicodemo dijo, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo? Ahora, si alguien le preguntara a usted eso, ¿qué le diría usted? Bueno, usted puede decir, bueno, ora esta oración, repite esta oración. Querido Jesús, perdona mi pecado, ya estoy. ¿Esa no fue la respuesta de Jesús? Respondió Jesús, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es el Espíritu Santo. ¿Qué? Nicodemo, esto no depende de ti. Ninguno de ustedes que estuvieron aquí hoy estuvieron aquí porque desearon nacer, ¿verdad?
Ustedes solos aparecieron porque alguien más pensó que alguien más necesitaba nacer, mamá y papá. Bueno, esa es la analogía que Jesús hizo. Tú no decides nacer, tú te apareciste. Puedo decir que usted esencialmente tiene la misma cantidad de contribución a su nuevo nacimiento. Es la obra del Espíritu Santo. Y sabe una cosa, si yo pensara que la salvación de personas depende de mi predicación, yo me volvería loco. La gente se iría al infierno por mí. La gente estaría llegando al cielo por mí. No, demasiada responsabilidad para mí. Dice usted, bueno, ¿cómo sucede? Bueno, el versículo 4 dice, el velo, debido a que el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos. Entonces están pereciendo, están en la categoría de los que están pereciendo, están cegados porque nacen en pecado y están doblemente cegados porque el Dios de este siglo, quien es Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Esta es la condición humana. Pablo dice, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Entonces, ¿qué hacemos? Predicamos a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros esclavos por amor de Jesús. ¿Y cómo suceden los resultados? Observa el versículo 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. ¿A qué se está refiriendo eso? A Génesis. Sea la luz. El mismo Dios que creó la luz y que dijo que resplandeciese la luz de las tinieblas, es el que, versículo 6, resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Él está diciendo, si la luz para la salvación se enciende en un corazón, es un acto creador de Dios. Es una obra creadora de Dios. Es como la parábola en Marcos 4. Jesús dice, el ministerio es como un granjero. Planta algo de semilla y se va a acostar. No sabe qué está pasando y crece. No es su poder. Su fidelidad consiste en plantar la semilla. La semilla crece en secreto, mediante el poder divino. La salvación es la obra creadora de Dios. Y el paralelo es, así como Dios creó la luz de las tinieblas y hace lo mismo en los corazones de aquellos que Él quiere. No de manera independiente de su arrepentimiento y fe, sino que Él produce eso. Yo puedo vivir mi vida y puedo estar feliz como predicador y dejar eso en Dios. Dejarlo eso a Dios. Yo no necesito contar cabezas. No necesito decir, soy responsable por la conversión de esta persona. No lo soy. Todo eso es la obra de Dios. Pablo sabía eso. Entonces no necesito adaptar el mensaje. No necesito manipular la voluntad del pecador. Esta es la obra de Dios. Número 6. Pablo estaba cierto acerca de su propio sentido insignificante, de lo insignificante que era. Me encanta el versículo 7. Si en algún momento
me pide usted que le firme mi nombre y escriba un versículo. Estos son siempre los versículos que escribo. Versículo 7, pero tenemos este tesoro. ¿Qué tesoro? El Evangelio. El Evangelio. Tenemos este tesoro en vasos de barro. Eso es ostrókinos en el griego, significa un vaso de barro, un contenedor de barro. Como cuando usted lo usa de florero y coloca flores. Barato, feo, rompible, reemplazable. Eso somos nosotros. Pablo estaba cierto de que ni siquiera era un vaso de barro. ¿Se acuerda usted en 2 Timoteo 2? Pablo dijo, en una casa hay vasos de honra y vasos de deshonra. Hay oro, vasos de oro y de plata, y hay unos de madera y de barro. Y para ser muy directo con usted, los vasos de oro y plata son los que usted usa para servir la comida, y los de madera y de barro, usted los usa para sacar los desechos. La gente que odiaba a Martín Lutero lo llamaba un excusado, un inodoro. Lutero habría dicho con Pablo, ¿sí soy yo? ¿Ese soy yo? Vaso de barro. Pablo entendió que él era rompible, reemplazable, y que su debilidad y su insignificancia no era fatal para la obra, porque el poder venía de Dios. Tenemos este tesoro en vasos de barro. Eso es por diseño de Dios. Yo no soy la explicación de mi ministerio. Usted me puede sentar, usted me puede picar con su dedo y hacerme preguntas, y probablemente va a decir lo que mi hijo dijo. Me vio un día y dijo, papá, cuando tú predicas, algo especial sucede, pero el resto del tiempo tú no eres muy especial. Inclusive, para mi propio hijo, yo no era la explicación. Yo no fui la explicación del ministerio. Yo le dije, mira, lo entiendo. Pablo nunca fue la explicación del impacto que tuvo. Él fue un vaso de barro. Pero fue fiel en contener ese tesoro y ver el poder de Dios demostrado. Número 7. Pablo estaba cierto del beneficio del sufrimiento. Pablo estaba cierto del beneficio del sufrimiento. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas ¿qué? Pruebas, porque eso es lo que perfecciona su fe. Entonces él dice, versículo 8, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida. Él simplemente abrazó su sufrimiento. La manera en la que usted sufre revela a Cristo en usted.
De nuevo, capítulo 12, él 3 veces le pidió al Señor, Señor, quita este aguijón en la carne, este mensajero de Satanás, este demonio. Yo creo que ese era el demonio que estaba aterrorizando, sacudiendo a la iglesia de Corinto y por lo tanto trayendo dolor a Pablo, por lo que el demonio estaba haciendo a través de los falsos maestros en esta iglesia. Él rogó 3 veces, le pidió al Señor 3 veces que lo quitara. El Señor dijo, no. Bueno, ¿por qué no? El Señor dice esto, porque te evita, te guarda de exaltarte a ti mismo. Y mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entre más sufres, menos confías en ti. Entre menos confías en ti, más dependes de mí. No pelee usted contra el sufrimiento, abrácelo. ¿Está usted cierto del beneficio del sufrimiento? Pablo lo estaba. Un punto final. La 8ª certeza. Él estaba cierto de que la gloria eterna era más importante que cualquier otra cosa en esta vida. Versículo 3, él dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Si yo lo creo, lo voy a hablar, sean cuales sean los resultados. Si me pueda costar la vida, está bien, porque versículo 14, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. En otras palabras, yo no voy a contener el mensaje, aun si muero, yo solo voy a ser resucitado. Porque todas estas cosas, versículo 15, padecemos por amor a vosotros. Yo hago todo por ustedes, para que abundando la gracia del Evangelio por medio de muchos, se esparza por medio de muchos y muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Estoy tratando de traer a tantas personas a Cristo como sea posible para glorificar a Dios. Todo es para ustedes. Y después se lo resume en el versículo 16 al 18. Por tanto, no desmayamos, no cedemos, no nos desviamos, porque esto sabemos, que aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Y después me encanta esto, porque esta leve tribulación momentánea en esta vida produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Tiene usted la perspectiva celestial? ¿A quién le importa lo que pase aquí? Lo único que importa es lo que pase allá. Entonces, versículo 18, él dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, las cosas que son temporales, no importan. Lo que importa es lo que es eterno. ¿Cómo es que usted llega al final? Usted tiene que tener convicciones, convicciones fuertes. Esto es su esqueleto espiritual. Este es su marco de referencia en la cual su vida opera, de la cual depende su vida. Si usted carece de convicciones como estas, lo más probable es que usted no va a llegar al final. No estoy diciendo que usted va a perder su salvación, pero realmente es cuestionable si usted va a estar en donde Pablo estuvo de pie al final y diga usted, he peleado la buena batalla, he guardado la fe, he acabado la carrera. Ahora es tiempo de que yo reciba mi recompensa. ¿Y por qué quiere usted una recompensa? Porque demuestra fidelidad. ¿Y qué va a hacer usted con su recompensa? La va a arrojar a los pies del Señor Jesús.
Padre, te damos gracias por este tiempo maravilloso en esta noche en tu palabra preciada. Gracias por estos queridos amigos. Y oro, Señor, porque tú selles tu verdad en sus corazones, en mi corazón, y que tú nos uses a todos para tu gloria. Oramos con corazones agradecidos por la misericordia del ministerio que se nos ha dado. Manténnos fieles en el nombre del Salvador. Amén.